Nuestro sermón de hoy, el llamado de Pablo. Dejamos a Pablo animando a sus hermanos en Colosas para que se mantengan firmes en el evangelio que se ha estado predicando en todas partes y que Pablo era ministro de esa predicación. Ahí él empieza con el tema de su ministerio. Ahora él va a pasar a describir algo de ese mismo ministerio y así es como vamos a ir al versículo 24. Entonces veamos que nuestro sermón estaba basado en Colosenses 1:24. Si usted quiere y es tan amable, vamos a ir a ese versículo. Acompáñeme, vamos a leerlo así. Y dice: ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo Jesús por su cuerpo que es la iglesia, de la cual fui hecho ministro, según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Vamos a orar. Muchas gracias, Señor, por este pasaje tan precioso. Gracias por tu palabra, porque nos enseña, porque nos instruye, Señor, y nos anima a seguir adelante. Permítenos sacar lo mejor de este pasaje para nuestras vidas como creyentes en Cristo Jesús. Amén. Hoy vamos a ver tres aspectos del llamamiento de Pablo para que, conociéndolo, también tomemos responsabilidad de lo que a nosotros nos toca con respecto a nuestro llamamiento también. El primer punto es llamado a sufrir por la palabra. Segundo punto, llamado a anunciar fielmente la palabra. Y tercero, llamado a enseñar la palabra. Estos tres aspectos nos van a ocupar este sermón y vamos a ver cómo el apóstol Pablo hace esta pequeña transición muy evidente para pasar de lo que es el evangelio, de lo que es Cristo, la persona de Cristo. Ya hablamos bastante de lo que es la cristología. Es lo que Pablo aprovechó para enseñar en los segmentos anteriores. Ahora va a hablar de él, va a hablar de lo que él ha estado haciendo, y él afirma que el que lo llamó fue Dios, el que lo llamó fue Cristo, y él siempre defendió su ministerio diciendo eso, ¿verdad? Que a él no lo nombraron algunas otras personas, sino que fue el mismo Jesús personalmente. Y en el versículo 24 vamos a ver cómo Pablo tuvo un llamado a sufrir por la palabra. Ahora me gozo, dice, en lo que padezco por vosotros. Pablo estaba padeciendo por la iglesia. Pablo estaba padeciendo por los colosenses. Era cierto, él estaba en prisión. Él había sido perseguido, había sido apedreado y le había ido muy mal en ciertos lugares por causa de la predicación de la palabra. Dice, y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones del Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. No es que Pablo estuviera literalmente sufriendo las aflicciones de Cristo y teniendo las heridas de Cristo en su propio cuerpo, sino que él lo usa como mencionando la misión. La misión, el hecho de rescatar a un grupo de personas para el reino de los cielos, hizo a Cristo sufrir, pero también va a hacer sufrir a todos aquellos que intentan seguir trabajando en esa causa. Y el cuerpo de Cristo fue el que sufrió allá en Jerusalén a la hora de ser lacerado, castigado, martirizado y puesto en la cruz. Pero también el cuerpo de Cristo, figuradamente mencionando a la iglesia, está recibiendo el beneficio de lo que es el sufrimiento que provoca la predicación de la palabra. Entonces, aquí vemos a un apóstol, un enviado del Señor Jesús,
a predicar la palabra a sus escogidos y está sufriendo por ello. Pero este siervo, a pesar de que ha sufrido, a pesar de que ha padecido, él dice que se goza. Y más adelante vamos a concluir cuál es el motivo del gozo de él. Si nadie disfruta el sufrimiento. Vamos a ver, Pablo fue llamado por Jesús camino a Damasco para predicar a los gentiles y mencionó sufrimiento en esa labor. Hechos 9:15. El Señor hablando con Ananías allá en Damasco. Después de habérsele aparecido al mismo Pablo en el camino, llama a Ananías y le dice: ve, porque instrumento escogido me es este. Está hablando de Pablo, para llevar mi nombre en la presencia de los gentiles. Es lo mismo que está mencionando Pablo en el segmento que leímos anteriormente. Y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Ahí está incluido lo que él está mencionando: el sufrimiento, los padecimientos, las heridas, todos los vituperios. Lo mismo que le pasó a Jesús, que es ser rechazado, ser perseguido y ser azotado por causa del Evangelio. Pablo sí sufrió mucho por causa del Evangelio, lo sabemos. El libro de los Hechos menciona eso. También él lo menciona en sus mismas cartas a varias iglesias. Aunque no solo Pablo sufrió por causa del Evangelio. Algunos se preguntan por qué Dios mandó a Pablo a sufrir. ¿Será que Dios le estaba pagando por la persecución que él había hecho? No precisamente, porque Pedro nunca persiguió a la iglesia, Jacobo nunca persiguió a la iglesia. Sin embargo, ellos también sufrieron martirio. Entonces, el llamado a sufrir de Pablo, por parte de Jesús para Pablo, no era solo para él, era para todo aquel que se mete de lleno a predicar la palabra de Dios. El sufrimiento va para todos y lo vemos en Lucas 6:22. Dice el Señor Jesús mismo, con sus propias palabras: bienaventurados seréis cuando los hombres os aborrezcan. Mire lo que va a pasar con el verdadero creyente. Y cuando os aparten de sí, a eso es desprecio, y os vituperen y os desechen vuestro nombre como malo por causa del Hijo del Hombre. Pablo está describiendo exactamente lo mismo. Todo cristiano debe decir como Pablo que se goza en las aflicciones, hermanos. Y es que Jesús no nos ofreció prosperidad a la hora de predicar el Evangelio. Jesús no nos ofreció salud a la hora de predicar el Evangelio. Jesús dijo que nos iban a rechazar. Pero nos dijo que somos bienaventurados, o sea, muy dichosos, muy dichosos. ¿Por qué? Porque aquí dice que el galardón en los cielos es grande cuando sufrimos por causa de Jesús. Santiago 1:2 también nos habla de esto. Hermanos míos, dice el hermano del Señor, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. También, ¿verdad? Sabemos que a la hora de sufrir y a la hora de padecer estamos desarrollando un mejor carácter, y en este caso él menciona la paciencia, y de verdad que nos hace falta paciencia. Una persona paciente es una persona es una persona sabia, a la que la vida misma ha suavizado. Su carácter es mucho mejor. El ser creyente fiel siempre traerá rechazo del mundo. Traerá un rechazo hacia su propia carne y tendrá oposición de parte de Satanás. Pero cada uno debe saber que el sufrimiento es premiado por parte de Dios.
En el caso de Pablo, él se gozaba al ver el resultado del sufrimiento, que era ver una iglesia creciente, dando frutos y perseverando en las pruebas. Ese era el gusto de Pablo. Me gusta porque estoy sufriendo por algo bueno y los veo a ustedes ahí, siempre firmes en las cosas de Dios. Hermanos, Dios no quiere que nos entristezcamos por las dificultades que nuestra fe trae. Él quiere que nos sintamos alegres y satisfechos de estar haciendo una buena labor en su obra. ¿Se goza usted porque lo rechazan por ser cristiano? ¿No se goza? ¿Cómo cuesta, verdad? Pero cuando usted ve el beneficio, cuando usted ve la razón, es por causa de su Señor, a quien usted ama, quien murió por usted. Es por causa de testificar, porque usted quiere ganar a otros para el Señor. Y el día que usted vea resultados de la gente que viene a los pies del Señor por causa de usted, se va a dar cuenta que valió la pena. Ese es el sentimiento de Pablo allí. Pablo también fue llamado a anunciar fielmente la palabra, y este es nuestro punto número 2. Fíjese que existen muchas personas ahora que no están anunciando fielmente la palabra de Dios porque le tienen temor al rechazo. Quieren que todos digan amén y entonces le cambian al mensaje, le agregan, sobreenfatizan algo para que la gente esté contenta y entonces los puedan recibir con los brazos abiertos. Pero mire lo que dice el versículo 25, lea conmigo. De la cual fui hecho ministro. ¿Cuál es esto de lo que él está hablando? De la cual dice la iglesia. La iglesia, de la cual fui hecho ministro. ¿Por quién fue hecho ministro? Por Jesús, por Dios mismo. ¿Qué quiere decir ministro? Alguien que sirve, según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros. El llamado de Pablo fue de parte de Dios, ya lo dijimos, y es bueno reiterarlo, porque que quede bien claro que Pablo no fue un apóstol autonombrado. No fue un apóstol ni siquiera nombrado por una iglesia. Fue un apóstol de Jesucristo. Ahora, hay una gracia, hay una administración de Dios que fue dada para con vosotros. O sea, Dios le pidió a Pablo que se encargara de administrar las cosas de los gentiles, de administrar la predicación, las misiones a los gentiles, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. Y mire ahí la palabra cumplidamente. Esa palabra es clave, porque anunciar la palabra de Dios muchas veces no se hace cumplidamente. Muchas veces se hace tarde, muchas veces se hace de mala gana, muchas veces se hace mediocremente, muchas veces se hace torciéndole o alterándole para que caiga mejor. Pero eso no es lo que Dios manda. Dios manda que anunciemos, y en este caso Pablo tenía que anunciar cumplidamente, al pie de la letra, como debe ser. ¿Qué es lo que tiene que anunciar? La palabra de Dios, no la palabra de él. No tiene que anunciar filosofías o sociología o psicología o motivación humana. Él no tiene que andar enseñando ciencia o estadística. Él tenía que enseñar la palabra de Dios. Versículo 26. El misterio, la palabra de Dios contiene este misterio que había estado oculto desde los siglos. O sea, tenía muchísimo tiempo oculto. Solamente se habían dado pistas, se habían dado chispazos de lo que esto iba a ser. Génesis 3:15, por ejemplo, la simiente de la mujer. Y hay otros que se pueden mencionar después, que había estado escondido. El mismo Pablo menciona sombra de lo que había de venir. Pero ahora se sabe que el cuerpo, o sea, el objeto que genera la sombra es Cristo mismo. Y dice que ahora ha sido manifestado a sus santos. Ahí menciona la iglesia otra vez. ¿Y cómo es que ha sido manifestado a sus santos? En primer lugar, después de los profetas, después de Juan el Bautista, que todo se habló,
Ahora era el cuerpo presente de Jesús mismo predicando el Evangelio. Fue manifestado en palabra y en hechos, en milagros, señales y prodigios. Y luego se manifestó a través de los apóstoles trayendo la sana enseñanza, la sana doctrina. Pablo se presenta a los colosenses como el encargado de predicar a los gentiles las buenas nuevas del reino. Pablo fue llamado para hacer una buena labor. Pablo no fue llamado para quedar bien con todos. Pablo fue llamado para hacer lo que Dios pidió, aunque así le causara sufrimiento. Pablo hizo lo que Dios le mandó. Él debía predicar la palabra de Dios tal como es, sin miedo, sin mala gana, sin conveniencias personales. El Evangelio de Cristo era enseñanza que se estaba revelando claramente en aquel tiempo y era misterio siendo conocido. Lo que era como una sombra se estaba convirtiendo en claridad. Quienes fueron y son los creyentes, los salvos de Dios, su iglesia fiel, ellos estaban conociendo. Veamos lo que dice 2 Corintios 4:1 en cuanto a la correcta predicación de la palabra. El mismo Pablo le dice a los corintios en otra carta, por lo cual teniendo nosotros este ministerio, está hablando de su ministerio, según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. Mire el ánimo de este hombre, a pesar de sus sufrimientos. Antes bien renunciamos a lo oculto y a lo vergonzoso, no andando con astucia, o sea, corruptamente, ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda ciencia humana delante de Dios. Fíjese bien, si usted hace algo delante de Dios, usted tiene que hacerlo bien. Si usted hace algo delante de los hombres, o sea, motivado por lo que ellos ven, usted tiene que adaptarse a lo que la gente pide. Pero si usted está delante de Dios, usted tiene que adaptarse a lo que pide Dios. Y eso fue lo que hizo Pablo. No cambió, no adulteró el Evangelio. Algunas personas se oponían a esa verdad. Pero Pablo rehusó cambiar el mensaje para complacer al incrédulo. Todo creyente tiene una responsabilidad, hermanos, ante Dios, de compartir el Evangelio, pero hacerlo correctamente y siempre. Nosotros en este lugar y en este tiempo tenemos el deber de respaldar la predicación efectiva de la palabra de Dios. Debemos luchar para que la verdad sea predicada de la forma correcta, puesto que eso es lo que agrada a Dios. ¿Está usted respaldando la palabra de Dios bien predicada? ¿Está usted apoyando? Cuando su maestro, cuando su pastor, cuando los predicadores predican bien, ¿está usted muy interesado en que el Evangelio sea predicado con pureza? Usted está agradando a Dios. Hay mucha gente que ha cambiado la verdad por la mentira y andan ahí voluntariamente queriendo algo más que le agrade más a la gente. Quizá predicadores que endulzan el oído, predicadores que ofrecen y prometen cosas materiales. Hay lugares donde se predica todo menos el puro evangelio. ¿Por qué? Porque el evangelio divide, el evangelio confronta, el evangelio define al pecador y el evangelio menciona la ira de Dios. Bendito sea Dios, porque usted se apoya a la verdadera palabra y usted comparte el evangelio tal y como es. Ahora, vamos a ir al versículo 27 para entrar en nuestro tercer y último punto. Pablo fue llamado a enseñar la palabra. Ese enseñar es enseñanza, labor docente, labor de maestro, no solo de misionero. Veamos, dice 27, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio. ¿A quiénes? Esos quienes somos nosotros, son los salvos, son los santos, es la iglesia. Este misterio entre los gentiles. ¿Sabe usted que
En el primer siglo existía el judaísmo y los judíos creían que para ser salvo y entrar al reino de los cielos había que hacerse judío. Entonces Dios tenía misericordia para esa persona. Pero acá Pablo mismo está diciendo que ese misterio fue revelado. ¿Y cuál es el misterio? Que los gentiles, o sea, nosotros los que no somos judíos, también tenemos parte en el reino de los cielos. Y Dios así lo quiso. ¿Y cuál es el misterio que se le da a los gentiles? Que Cristo está en vosotros, la esperanza de gloria. Pablo no tenía la responsabilidad de anunciar solo el evangelio a los gentiles inconversos. Él también tenía el compromiso de transmitir nueva revelación doctrinal a los ya salvos. Pablo ministró como maestro a la iglesia. Y es que, hermanos, una cosa es evangelizar y mostrar la verdad por primera vez a las personas que no han creído. Y otra cosa es predicarle la verdad y profundizar en las verdades bíblicas, las verdades celestiales, espirituales, a los que ya han creído. Es la palabra de Dios, pero dedicada a diferentes personas y con más profundidad. Pablo no solo enseñó las bases del evangelio, sino que profundizó acerca de la salvación, acerca de Jesús, acerca del Padre, acerca de la iglesia, de los eventos venideros, acerca de la vida civil, acerca de la vida matrimonial y muchas doctrinas más. Colosenses 1:9 vemos el interés de Pablo en que la iglesia entienda y aprenda y conozca, por lo cual también nosotros, dice, hablando de los apóstoles, también hablando del equipo misionero que tenía él, desde el día en que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Mire, Pablo oraba constantemente sin descansar por los colosenses para que a ellos les llegara más conocimiento acerca de Jesucristo y de la voluntad de Dios. Que fueran inteligentes por la información que habían recibido, que estuvieran bien adiestrados, que estuvieran bien entrenados, que tuvieran mucho conocimiento, que estuvieran adoctrinados por la palabra de Dios. Ese era un interés principal en Pablo. Una vez que ya había una iglesia, había que instruirla y adoctrinarla. Pablo vivió sus últimos años luchando por instruir a la iglesia en las santas enseñanzas. Escribió cartas a las iglesias, a personas individuales, para prepararlos en cuanto al conocimiento de las verdades divinas acerca de Jesús. Una de las doctrinas más importantes fue el hecho de que Jesús, el Cristo, el Mesías, vive en los corazones de sus escogidos. No importa si es gentil o si es judío. Esa verdad de que Jesús, el espíritu del Mesías, o sea, el Mesías, Jesús, en espíritu iba a vivir en los corazones de sus escogidos. En el Antiguo Testamento existía el hecho de que el Espíritu Santo entraba en el corazón de una persona, se apoderaba de esa persona y le permitía hacer milagros y cosas sorprendentes. La gente se admiraba de que Dios tomara a algún líder, algún rey, algún juez, algún sacerdote y lo usara, poseyéndolo. Pero ahora, según lo que decía el profeta Joel, toda persona, no importando si era judío o si era gentil, si era hombre, sea mujer, si era esclavo, ellos podían optar a estar llenos del Espíritu Santo de Dios. Esa es una maravilla, esa es una belleza de doctrina. Es una de las doctrinas más importantes, el hecho de que Cristo, el Mesías, vive en los corazones de sus escogidos. Ese es el ministerio que estaba revelándose, esa verdad gloriosa que incluyó a personas de toda lengua, de toda raza, de todo pueblo y de toda nación. Una persona testificó: yo estudié todas las religiones del mundo, profundicé todas las religiones y me di cuenta de algo: el cristianismo
es la única religión, dice él, en donde el Dios de los cristianos vive dentro de ellos. Es la única. Y es que es una verdad. Aquí dice, Cristo en vosotros. Es el Espíritu de Cristo morando en el corazón del ser humano. Dice la palabra de Dios que Dios no habita en templos hechos de manos de hombres. Dice la palabra de Dios que nosotros somos templos del Espíritu Santo. ¡Qué maravilloso! Hermano, usted está lleno de Jesús. Por eso es que usted lo ama, por eso es que usted lo quiere obedecer, usted lo quiere buscar. Usted se siente mal cuando le falla, porque usted tiene el Santo Espíritu de Dios. Cristo en vosotros. ¿Eso no es una maravilla? Usted no pudo ver a Cristo en Jerusalén o en Samaria o en Galilea predicando. No lo pudo ver. Lo hubiera querido ver. Pero usted tiene el privilegio de que lo tiene dentro. Usted está poseído por el Espíritu Santo de Dios y hay que dejarse manejar por Él para que vivamos una vida santa y sin mancha delante de Dios. Ese es el gol. Y lo estamos logrando poquito a poco y vamos a lograr al 100% cuando Él regrese. Hermano, ¿está usted comprometido como el apóstol Pablo en el servicio para la iglesia como Dios nos lo ha mandado? A pesar de las dificultades, ¿está usted dispuesto? ¿O se ha callado todo este tiempo y no ha buscado a quién predicarle, a quién compartirle? No desperdiciemos el tiempo. Tenemos que ser intencionales, proactivos en esto. Busque a quién compartirle la palabra de Dios y esté dispuesto a sufrir por el Señor, porque eso produce gozo, satisfacción, porque uno sabe que en el cielo el Señor le va a dar un premio. Por predicar no somos salvos, sino que dentro de ya nuestra salvación nosotros trabajamos con temor y temblor para satisfacer a Dios, para satisfacer también nuestros corazones y para después, cuando estemos delante de Él, vamos a recibir algo importante, alguna condecoración. Eso es lo que Dios quiere. ¿Ama usted la verdad de Dios tanto que quiere transmitirla a todos aquellos que están a su alrededor? Dígame, sinceramente, ahí en su corazón, contéstese. ¿Ama usted suficiente el Evangelio, la palabra de Dios? Es hora de que usted comience a apreciar ese tesoro que es el Evangelio. Ese tesoro que es su fe, es la palabra del Señor. Y que se dé cuenta que mediante eso es que usted se hizo salvo. Dios nos ha llamado para que anunciemos su reino, su perdón y su regreso. Cierre los ojos. Si usted llegó hasta este punto del sermón, solo levante discretamente su mano y yo me daré cuenta que ya es hora de ir terminando el sermón en inglés. Gracias, muchísimas gracias, Señor nuestro Padre. Gracias porque has sido bueno y porque nunca nos has dejado. Gracias por tu palabra, Señor. Tenemos aquí en Pablo un ejemplo de obediencia, de esmero, de sacrificio, de pasión por tu palabra, por sembrar la semilla y hacer que ésta produzca nacidos de nuevo, gente con fe, gente que te ama, gente que te honra, gente que es capaz de ir y predicar también, haciendo que la iglesia se siga reproduciendo. Bendito sea tu nombre, Señor. Ayúdanos a ver en Pablo un ejemplo de sacrificio, un ejemplo de esmero, de obediencia y de exactitud a la hora de trabajar. Bendice nuestras vidas, Señor. Te amamos, te necesitamos y esperamos tu segunda venida. En el nombre de Jesús, tu Hijo amado. Amén.